Me llamo Fabrizio Portelli y mi pasión es el vino. Soy periodista y vivo en Buenos Aires, la ciudad donde se consume la mayor cantidad de vino argentino. Por suerte nací en este país, donde la diversidad abunda y el Malbec se luce. Desde 1999 recorro viñedos y bodegas y descubro los personajes que hay detrás de cada etiqueta, los creadores de los aromas y sabores que disfrutamos en cada copa. Te invito al lado B, un viaje para conocer los secretos del vino. Con el nuevo milenio nació la fama del Valle de Uco. La zona rápidamente se convirtió en sinónimo de evolución y fuente de los vinos más impactantes de la Argentina. Muchos de los vinos que allí se producen son reconocidos internacionalmente. En el Valle de Uco se instalaron los emprendimientos más imponentes de los últimos años. Uno de los pioneros fue Salentein, la única bodega entre las grandes en concebir todos sus vinos con uvas de la región. Matías Bauzá Moreno trabaja en Salentein casi desde su creación y es una de las personas que más conoce la bodega y sus viñedos. Con los años, su pasión se convirtió en devoción por el Valle de Uco y sus vinos. Esta propiedad se divide en 3 fincas que están orientadas de este a oeste, o sea, hacia la montaña, y cubren 22 kilómetros. Y van desde una altura que es de los 1050 metros a los 1700 metros. A su vez, Salentein también posee fincas en otras partes del Valle de Uco, como Altamira, un terroir reconocido, y La Consulta, para poder expresar todo lo que tiene el Valle de Uco, digamos así. O sea, Salentein nace como un referente y a su vez expresa las diferentes microrregiones dentro del valle. Creemos que el Valle de Uco a 1200 metros es la gran expresión del Malbec, pero a su vez lo plantamos a diferentes alturas para obtener diferentes expresiones dentro del valle. Lo mismo con el Chardonnay o Pinot Noir, 2 variedades que Salentein ha trabajado mucho y a lo largo de los años y lo ha demostrado con sus vinos. ¿Qué les aportó la llegada de José Pepe Galante como enólogo a la bodega y a los vinos? Bueno, creo sin dudas que desde su llegada en 2010 fue como una bisagra en Salentein de empezar a entender todo ese potencial, o sea, la visión que había tenido Meiner en plantar, en tener un programa de plantación en alturas y de distintas selecciones clonales, y Pepe aportó toda su expertise en empezar a entender cada vez mejor, un gran conocedor del Valle de Uco, y expresarlo en nuestras distintas líneas de vinos, por ejemplo, y lanzar nuevos proyectos como Single Vineyard, que lo lanzamos en 2010, o sea, vinos de una parcela única que expresan algo diferente, casi te diría en el límite de esa variedad en cuanto a altura y frío. Entonces, expresiones únicas de un Malbec, de un Chardonnay, de un Pinot Noir. Otras líneas como él, por ejemplo, cuando entró se sorprendió de la calidad del Cabernet Franc, que teníamos 10 hectáreas plantadas en el año 2000, y bueno, lo desarrollamos la línea número en varietales, o sea, distintas expresiones entendiendo los distintos microterroirs y parcelas a lo largo de estos 22 kilómetros, y son 2000 hectáreas de propiedad total y 800 plantadas con viñedos. Así nace el último vino ícono de la bodega, que es un homenaje, ¿no?, a la tierra y al fundador, ¿no? Sí, el Gran Hugo Blend viene a expresar digamos, la visión del fundador en cuanto a plantar en el Valle de Uco, y toda la filosofía de hacer grandes vinos de José Galante, como uno de los grandes enólogos de la Argentina, para este nuevo vino Salentein Gran Valle de Uco Blend. Tomó el nombre del valle, no del dueño, como a veces suele ser común, sino que fue un homenaje al valle mismo, a que el Salentein, digamos, se siente tan identificado y emprendedor en esto. Ahí está, fundador. Fundar una región, ¿no? Un poco, bueno, como decimos, ¿no? Fundamos una bodega, fundamos una región. Por último, ¿puedes definirme Salentein en 3 palabras? A ver, sí. Valle de Uco. Contame qué es Quilca. Quilca es el espacio cultural y gastronómico de Bodega Salentein. En idioma aymara significa portal, ingreso. Y este espacio sería la gran puerta de ingreso hacia todos los visitantes del mundo que vienen a vernos por año.
Dentro del espacio de arte tenemos una colección de arte argentino contemporáneo y una colección de arte holandés del siglo XIX y principios del XX. ¿Y de quién fue la idea de crear este lugar? Bueno, la idea de crear este lugar fue de Minder Pon en conjunto con la Capilla de la Gratitud, donde también tenemos obras de arte. Tenemos artistas súper reconocidos, por ejemplo, Carlos Alonso, Nicolás García Uriburu, Polecelo, entre otros. Además contamos con una galería donde las obras están a la venta y hacemos muestras temporarias de artistas locales. Y vos que estás acá y sos responsable de la colección y de cuidar y de recibir a los visitantes, ¿cuál es la percepción que tenés cuando se van, ¿no? cuando pasan por Quilca? Y bueno, los turistas sobre todo se quedan sorprendidos de encontrar una colección tan importante y artistas de tal magnitud en el medio de la montaña. Ellos vienen con la expectativa de visitar la bodega, tomar muy buenos vinos, degustar muy buenos vinos, pero bueno, cuando se encuentran con todo esto es como la frutilla del postre. No, a mí me parece muy interesante esto de ligar el arte y el vino, pero además hacerlo a este nivel, porque realmente le das contenido, le permitís a mucha gente que le gusta el vino, pero también le gustan y le interesan muchas otras cosas, disfrutar de algo de nivel internacional. Así es, y estamos súper contentos de poder lograr esto. Quilca es un lugar para disfrutar. Se pueden degustar los vinos de la bodega en su exclusivo wine bar y almorzar con vista a la montaña con los sabores que propone el chef Federico Quinteros. Y este espacio sería la gran puerta de ingreso hacia todos los visitantes del mundo que vienen a vernos por año. Fundamos una bodega, fundamos una región. Gustavo Soto es muy reconocido en el Valle de Uco, no solo por haber plantado todos los viñedos de Salentein a fines del siglo pasado, sino por la pasión con la que ejerce día a día su profesión. Fue él quien eligió el lugar donde años más tarde se levantaría la imponente bodega. La finca San Pablo, a 1.600 metros de altura y con un ecosistema único, es su último gran orgullo. Salentein tiene 3 fincas que tienen una longitud de 22 kilómetros, arrancan a 1.050 metros de altura y terminan a 1.700. Nosotros tenemos cultivados solo hasta los 1.600, que es donde nos encontramos, y realmente hemos encontrado que hay muchísimas diferencias de la misma variedad, expresa cosas diferentes a distintas alturas. Así que eso nos da una gran ventaja, porque es como contar con la paleta de un pintor, un color con distintas tonalidades. Bueno, eso tienen los enólogos para armar los vinos. Podemos hablar de, más allá de todas las variedades que tenés plantadas, que implantaste a diferentes alturas. ¿Hay características genéricas en La Pampa, en las otras fincas aquí en San Pablo? ¿Se puede hablar de algo distintivo entre ellas? Sí, realmente hay diferencias bien notables, que cada variedad se expresa distinta a distintas alturas. El Chardonnay es un Chardonnay muy tropical en las zonas más bajas y más cálido, y extremadamente mineral a estas alturas, acá a 1.600 metros. El Malbec, por ejemplo, también muestra unos aromas a violeta a esta altura que en las otras zonas no lo tienen. Llegaste a 1.600 metros, tenés un Pinot Noir, un Chardonnay de excelencia, con unas características únicas, con esa expresión de mineralidad, de acidez natural que no se consigue en otro lugar. ¿Qué sigue? ¿Qué se viene? Creemos que este es prácticamente a esta latitud en la Argentina el límite de altura a la cual podemos producir. Los rendimientos acá tienen que ser muy bajos para que las uvas maduren, de 3 a 5 toneladas por hectárea. Así que nuestro foco está puesto en encontrar otros lugares como este, que son muy pequeños y muy característicos, dentro de nuestra propiedad, que es tan amplia, y realmente hay diferencias. Esto es Pinot Noir, el vino más caro del mundo se elabora con esta uva. Sí. ¿Qué tiene de especial este Pinot Noir acá en San Pablo? La realidad es que lo especial es el clima en esta zona. Este clima asemeja condiciones a climas de muy marítimo. Hay mucha humedad relativa, las temperaturas no son extremas. Raramente aquí la temperatura sobrepasa los 30 grados,
que es como estar en el mar. Y lo que sí tenemos, muy bajas temperaturas, pero durante el invierno. Así que eso es lo que hace que acá el Pinot Noir pueda expresar su tipicidad. Ahora, el granito es crujiente, el ollejo es más gruesito de lo que yo he probado en otros Pinot Noir. ¿Puede ser? Sí, este valle se caracteriza por ser un valle productor de aromáticas. Esto da claramente las características climáticas que hacen que las concentraciones de aromas, de taninos, de antocianos, en esto realmente esté exacerbado en esta zona. Así que por eso tenemos estas características que no se pueden lograr fácilmente en otros lados. En 2015 se cumplen 20 años de cuando empezaste a plantar estos viñedos. Mirás para atrás hoy, ¿qué sensaciones te causa? Un gran orgullo haber logrado lo que logramos y haber pasado todas la presión de las decisiones de plantar en lugares donde nunca se había plantado y realmente con resultados que no los teníamos claros. Gracias a Dios esto fue muy exitoso por la calidad de los vinos que se obtuvo. ¿Cuál es el potencial que le ves a San Pablo? No solo San Pablo se viene para poder desarrollar tal vez nuevas variedades a esta altura, cosa que es bastante difícil por la condición climática. Es desarrollar el Malbec de alturas máximas para obtener las máximas expresiones y encontrar además, no solo en San Pablo, sino en el resto de nuestra propiedad, lugares como este, porque hay muchas variaciones que hacen que los vinos sean diferentes en sectores muy pequeños que hay que descubrir. Ese es el gran desafío. ¿Sos consciente que cuando empezaste a estudiar en los libros no se hablaba de las uvas del Alto Valleduco? No, sin duda. ¿Y hoy vos lo hiciste realidad para los chicos que están estudiando ahora? Sí, realmente para nosotros sabemos que hemos hecho historia porque hemos sido los primeros y eso ya no tiene retorno. José Galante, más conocido como Pepe, lleva 40 vendimias elaborando grandes vinos argentinos. Desde 2010 trabaja en Salentein y tiene toda su energía puesta en el Valleduco. Su llegada no solo causó una revolución en la bodega, sino también en los vinos de la región. Hoy, sus flamantes Malbec, Pinot Noir, Chardonnay, Cabernet Sauvignon y Blends están en boca de todos. Voy a cumplir 40 años haciendo vinos y te imaginarás, yo arranqué allá en el este, recorrí mucho camino y hice vino, te diría, de todas las regiones de Mendoza. Y de todo tipo. Y de todo tipo. Y me encontré cuando llegué al Valleduco con un lugar que para mí es diferente. Los vinos del Valleduco yo siento que tienen algo que los hace diferentes. Si tuviéramos que usar una palabra para definirlos, yo te diría que son vinos que tienen una gran personalidad. Y cuando vos empezás a investigar y a recorrer el valle y te encontrás con tantas cosas, creo que hay dos palabras que lo definen tranquilamente y que es diversidad y versatilidad. Bien. Encontrás muchas cosas, te permite hacer muchos juegos al momento de tener que definir un vino y también tenés del mismo varietal distintas expresiones. Digamos, es un cúmulo de elementos al momento de tener que tomar decisiones. Cuando digo decisiones, cuando tenés que armar un blend o cuando tenés que decidir un vino que digamos, estás en un mundo ideal porque son muchas las sensaciones y las cosas que te transmite el Valleduco. Estuve recorriendo las distintas fincas, estuve también con Gustavo Soto, y sé que el factor humano y las uvas son muy importantes a la hora de concebir un gran vino. ¿Cómo serían esos vinos especiales del Valleduco? Detrás de un gran vino hay todo un equipo de trabajo, ¿no es cierto? Y la interacción, el saber dónde queremos ir y cómo lograrlo, eso lo tenemos muy claro. Por eso el trabajo que hacemos en forma conjunta con Gustavo, con todo el equipo agrícola y enológico, es muy al detalle, porque lo que nosotros queremos es conocer, aprender y hacer el mejor vino. En ese sentido, hay una definición de terroir que es la que a mí más me gusta. A ver. Hay muchas, sí, sí. Pero la que a mí más me gusta y que es muy simple, es la interacción, la conjunción de suelo, clima y hombre. Y yo creo que el hombre juega un rol fundamental. Entonces, cuando vos lográs armar un buen equipo agrícola, un buen equipo enológico y
trabajan en forma conjunta, y vuelvo a insistir en el concepto, y sabemos a dónde queremos ir, la cosa es mucho más simple. Sí. Yo recuerdo que en 2010, cuando empezaste acá, quisiste saber dónde estabas parado, me lo has contado varias veces. Sí. ¿En qué te aportó esa investigación, ese departamento de investigación y desarrollo? Sí, te digo, una de las primeras decisiones que tomé apenas llegué fue armar un pequeño departamento, que en ese momento era muy incipiente todo esto, y el objetivo fundamental era entender cómo funcionan los distintos viñedos de Salentin. Tengamos en cuenta que nosotros producimos varietales a diferentes alturas, y cuando vos los probás a ciegas te das cuenta de que son distintos y que la altura para nosotros es fundamental. ¿Cómo se hace un vino en el Valle de Uco? ¿Qué tiene de diferente cada una de las variedades? Si es que hay variedades que se expresan más que otras. Bueno, sí, acá lo atractivo que nosotros tenemos Chardonnay, Sauvignon, de las tintas Malbec, por supuesto, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, Tempranillo, Syrah. Tenés un tremendo abanico de variedades, y en función del estilo de vino que nosotros estamos buscando y en función del varietal, es la estrategia que uno aplica, ¿no es cierto?, para llegar al objetivo que se ha fijado. Indudablemente el hecho de disponer de cubas de madera para la fermentación, yo las utilizo mucho, sobre todo con los Pinot Noir, porque eso funciona muy bien con ese varietal. Podés hundir el sombrero en forma manual, y el Pinot Noir es una variedad muy delicada, muy sensible, entonces tenés que darle especiales condiciones de trabajo para poder tener un vino que sea un fiel exponente de la variedad. En el caso de los Chardonnay, a mí me encanta el Chardonnay, soy fanático, hago mucha fermentación en barricas, entonces hay la selección de la madera, todo el trabajo que uno va a hacer para lograr un buen Chardonnay también te demanda. Y en el caso de ya yendo a los varietales como Cabernet, Malbec, etcétera, etcétera, la fermentación en cubas de madera también te ayuda mucho. A mí me encanta, sobre todo para los Malbec y Cabernet también, porque lográs hacer una extracción muy interesante. Y en los últimos años, bueno, la primera la hicimos en 2010, y a partir de esa cosecha lo hemos repetido, y cada vez con más intensidad, la fermentación en barricas. Ahí lo que hacemos, fruto del trabajo de ese departamento de investigación, hemos identificado dentro de los distintos lotes algunos lugares que son especialmente interesantes, y esos, como son pequeños volúmenes, los fermentamos en barricas de roble. Y ahí trabajamos con roble francés nuevo, y digamos, la armonía, la conjunción que lográs entre vino y madera es fantástico. Lo que nosotros queremos es conocer, aprender y hacer el mejor vino. La misma variedad expresa cosas diferentes a distintas alturas. Es como contar con la paleta de un pintor, un color con distintas tonalidades, y eso solamente se da en esta cuña, en este lugar. Pepe Galante está convencido de que la expresión de las uvas en el Valle de Uco es única. Junto a su equipo, trabaja para encontrar el mejor lugar para cada variedad y la combinación para lograr los mejores blends argentinos. Si bien el Malbec es la variedad más plantada en el valle, el potencial de otros cepajes también es notorio. ¿Qué variedades ves? ¿Cuál es el futuro de los grandes vinos del Valle de Uco? Hay dos caminos que para mí son vitales. A ver. Que uno es el blend de Malbec con otros varietales, y en ese sentido creo que también tenés dos caminos. Los blend con varietales, que son, digamos, la confrontación. Ajá. Y lo otro es la conjunción, donde vos tenés varietales que ayudan a que el Malbec sea una expresión más intensa, más compleja. A ver, ¿cuál sería el de confrontación, el de acompañar, y cuál sería con un Cabernet, por ejemplo? Viste que ahí ponés dos vinos briosos con mucha personalidad, y lograr, digamos, extraer lo mejor de cada uno de ellos es el gran desafío. Pero
te da una complejidad tremenda, ¿no es cierto? Y ahí ya cuando haces digamos, la degustación, viste que es muy complejo porque te aparecen las notas del Cabernet en combinación con las del Malbec. Entonces lograr esa armonía, esa combinación es lo bueno de todo esto. Sé que los enólogos cuando blendean, cuando combinan, tienen mayores posibilidades. En algún punto sé que eso lo transmitís a través del Númina, Sí. y de este último gran vino que es un homenaje, ¿no? del el Gran Valleduco, Blend. ¿Cómo te lo imaginás a ese vino que nació en 2011? Van a pasar 10 años y lo descorchamos y ¿qué vamos a sentir? Sí, en cuanto a la longevidad, la vejez del vino, y me parece que estoy seguro que va a ser así. Y lo que hemos buscado en este vino es, digamos, Malbec como la identidad, la bandera nuestra, lo que nos identifica. Y yo creo que de las otras variedades tintas, para mí el Cabernet Sauvignon es el vino, ¿no es cierto? Así como el Chardonnay es en las blancas, el Cabernet Sauvignon es en las tintas. Y bueno, lo que hemos buscado es mantener la identidad nuestra, argentina, con el Malbec e incorporarle este vino que para mí es el que te aporta esa nota rara, compleja. No tengo duda del presente y del potencial del Malbec del Valleduco. Nuestra variedad eterna. Sí. ¿Se viene pronto el gran Cabernet Sauvignon del Valleduco? Y ya lo tenemos en botella, sí. La cosecha es la 2012. Imagina, te digo, arrancamos en el 2010 con el desafío, 2012 consideramos que ¿Y cómo ya estábamos... está? ¿Va bien? Sí, excelente, excelente. ¿Va a llegar lejos? Yo pienso que sí. Tanto Te digo, como- ahí seleccionamos una parcela y el Gustavo hizo un trabajo, pero increíble, para lograr tener una fruta que sea realmente una expresión de Cabernet de Valleduco. Si nos imaginamos una carrera, simplemente para jugar, ¿quién va a llegar más lejos? ¿El Malbec del Valleduco o el Cabernet del Valleduco? Qué pregunta. Jugátela. Sí. Yo creo que va a ser empate. Muy bien. Pepe Galante sabe que un terroir llega a ser único cuando el hombre puede llevar a la botella toda la expresión de ese lugar con las características que lo distinguen. Él, en 5 cosechas, ha logrado vinos sorprendentes y seguramente lo mejor está por venir. El Valleduco, con la majestuosidad de los Andes como testigo, es una zona que está en su mejor momento, mirando el futuro. Esto se nota especialmente en las copas. De estilo moderno y muy expresivos, los nuevos vinos de Uco son diferentes y con los años van a demostrar ser únicos.